Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Espero que todos estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y buenas vibraciones. Si eres nuevo por aquí, un saludo enorme y una bienvenida cálida. Me llamo y aquí en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco, desde las últimas noticias sobre tus series favoritas hasta chismes jugosos sobre las celebridades más populares. Y hablando de celebridades populares, hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos en el mundo del espectáculo turco, Demet Özdemir. Sí, la talentosa y hermosa Demet, de quien hemos hablado mucho aquí en el canal. El título ya lo revela todo, Demet Özdemir explota. Sin arrepentimientos. Lo mantengo, así es. Hoy vamos a analizar un poco la reciente polémica, o mejor dicho, las declaraciones de Demet que han causado revuelo, y vamos a desentrañar qué significan realmente. No nos limitaremos a repetir lo que ya se ha dicho en todas partes, sino que vamos a profundizar, a analizar las posibles motivaciones y consecuencias, y por supuesto, vamos a compartir nuestra opinión al respecto. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos análisis y chismorreos del mundo turco, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No se querrán perder nada. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, como todos sabemos, es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Desde sus inicios en Sanabir Sr. Beretheim, hasta su éxito arrollador en Erkenci y Doğu Kaderindir, Demet ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes y conectar con el público de una manera muy especial. Su carisma natural y su sonrisa contagiosa la han convertido en una figura muy popular tanto dentro como fuera de Turquía. Pero la fama también tiene su precio y Demet, como muchas otras celebridades, ha tenido que lidiar con la presión constante de los medios, las críticas y los rumores. Y es precisamente esa presión la que, según muchos, la ha llevado a hacer ciertas declaraciones que han causado controversia. ¿De qué declaraciones estamos hablando? Bueno, en realidad no se trata de una única declaración, sino de una serie de comentarios y actitudes que Demet ha mostrado en las últimas semanas, especialmente en entrevistas y en sus redes sociales. En primer lugar, hay que mencionar su postura con respecto a las críticas que ha recibido por su elección de proyectos. Después de Doğu Kaderindir, Demet ha participado en proyectos que, según algunos fans, no han estado a la altura de su talento. Algunos critican que se ha encasillado en roles similares, mientras que otros lamentan que no haya explorado géneros más desafiantes. Demet, en lugar de ignorar estas críticas, ha respondido de manera directa y contundente, defendiendo sus decisiones y afirmando que elige los proyectos que le apasionan y que la hacen feliz, sin importar lo que piensen los demás. Estoy haciendo lo que me gusta y lo que me hace sentir realizada. No voy a complacer a nadie más que a mí misma, ha declarado en varias ocasiones. Esta actitud, si bien es comprensible y hasta admirable, ha sido interpretada por algunos como arrogancia o falta de humildad. Algunos consideran que Demet debería ser más receptiva a las críticas constructivas y que debería tener en cuenta las opiniones de sus fans, quienes, al fin y al cabo, son quienes la han llevado al éxito. Sin embargo, otros defienden a Demet y argumentan que tiene todo el derecho a elegir los proyectos que le parezcan adecuados y que no tiene por qué justificar sus decisiones ante nadie. Pero, ¿por qué esta elección de proyectos ha generado tanta controversia? Quizás porque después de interpretar un papel tan complejo y emocionalmente demandante como Zeynep en Doğu Kaderindir, muchos esperaban que Demet continuara desafiándose a sí misma con roles que exploraran nuevas facetas de su talento. La serie, que abordaba temas profundos como la desigualdad social, el trauma infantil y las expectativas familiares, permitió a Demet mostrar una madurez actoral impresionante. Algunos argumentan que sus proyectos posteriores, aunque entretenidos, no han ofrecido la misma oportunidad para el crecimiento artístico. Se espera que una actriz de su calibre siga evolucionando y sorprendiendo al público. La elección de roles más ligeros podría verse como una oportunidad perdida para consolidar su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía. Otro punto que ha generado debate es la manera en que Demet ha manejado su vida personal en los últimos meses. Como saben, Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en agosto de 2022,
en una ceremonia espectacular que fue seguida por miles de fans en todo el mundo. Sin embargo, el matrimonio duró poco más de un año, y la pareja anunció su divorcio en mayo de 2023. La separación fue un shock para muchos y los rumores y especulaciones sobre las causas del divorcio no tardaron en aparecer. Demet, en lugar de mantenerse en silencio y evitar el tema, ha hablado abiertamente sobre su divorcio en varias entrevistas. Si bien no ha revelado detalles íntimos sobre las razones de la separación, sí ha dejado claro que fue una decisión difícil pero necesaria para ambos. También ha expresado su decepción por la forma en que algunos medios han manejado la noticia, publicando información falsa y sensacionalista. Demet ha defendido su derecho a la privacidad y ha pedido respeto tanto para ella como para su exmarido. Esta franqueza y honestidad han sido aplaudidas por muchos, quienes consideran que Demet está dando un ejemplo de cómo manejar una situación personal difícil de manera madura y responsable. Sin embargo, también hay quienes critican a Demet por hablar demasiado sobre su vida privada y por exponerse demasiado al escrutinio público. Algunos creen que Demet debería haber mantenido un perfil más bajo y evitar alimentar los rumores y las especulaciones. Pero, ¿es realmente posible para una celebridad de la talla de Demet Özdemir mantener un perfil bajo durante un divorcio? En la era de las redes sociales y el periodismo de celebridades, la vida privada de las figuras públicas se ha convertido en un tema de interés constante para los medios y el público. Cada movimiento, cada declaración, es analizada y comentada en detalle. En este contexto, el silencio puede ser interpretado como evasión o incluso como una admisión de culpabilidad. Al hablar abiertamente sobre su divorcio, Demet ha tomado el control de la narrativa y ha evitado que los rumores y las especulaciones la definan. Sin embargo, esta estrategia también conlleva riesgos, ya que la expone a críticas y juicios de valor por parte de aquellos que creen que ciertos temas deben permanecer en el ámbito privado. Pero quizás el aspecto más controvertido de las recientes declaraciones de Demet es su postura con respecto a las expectativas que la sociedad tiene sobre las mujeres. Demet ha utilizado su plataforma para hablar abiertamente sobre los prejuicios y estereotipos que enfrentan las mujeres en Turquía, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Ha criticado la presión que se ejerce sobre las mujeres para que se casen y tengan hijos, y ha defendido el derecho de cada mujer a elegir su propio camino y a vivir su vida como le plazca. Estoy cansada de que me pregunten constantemente cuándo me voy a casar y tener hijos. Es mi decisión y no tengo por qué justificarme ante nadie, ha declarado Demet en una entrevista reciente. También ha criticado la doble moral que existe en la sociedad turca, donde se exige a las mujeres un comportamiento ejemplar mientras que se tolera la infidelidad y el machismo en los hombres. Demet ha instado a las mujeres a unirse y a luchar por sus derechos, y ha prometido seguir utilizando su voz para defender la igualdad de género. Estas declaraciones, como era de esperar, han generado una gran controversia. Algunos aplauden a Demet por su valentía y por alzar la voz en defensa de los derechos de las mujeres, mientras que otros la critican por ser demasiado radical y por atacar los valores tradicionales de la sociedad turca. Algunos incluso la han acusado de ser una feminista extremista y de promover la división entre hombres y mujeres. ¿Por qué estas declaraciones sobre feminismo y expectativas sociales son tan importantes? Porque tocan un nervio sensible en la sociedad turca, donde las mujeres todavía enfrentan importantes desafíos en términos de igualdad de género. A pesar de los avances en las últimas décadas, las mujeres turcas siguen siendo subrepresentadas en la política y en los puestos de liderazgo, enfrentan discriminación en el mercado laboral y son víctimas de violencia doméstica. En este contexto, el feminismo se ha convertido en un movimiento importante que busca desafiar las estructuras de poder patriarcales y promover la igualdad de oportunidades para todas las mujeres. Al hablar abiertamente sobre estos temas, Demet está utilizando su plataforma para concienciar sobre los problemas que enfrentan las mujeres turcas y para inspirar a otras a unirse a la lucha por la igualdad. Sin embargo, también está desafiando las normas sociales tradicionales y exponiéndose a críticas y ataques por parte de aquellos que se resisten al cambio. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Demet Özdemir realmente explotó? ¿Se arrepentirá de sus declaraciones? ¿Debería mantener su postura o retractarse? En mi opinión, la respuesta a estas preguntas es compleja y no hay una única respuesta correcta. Creo que Demet, como cualquier persona, tiene derecho a expresar sus opiniones y a defender sus valores, siempre y cuando lo haga de manera respetuosa y constructiva.
Es cierto que algunas de sus declaraciones pueden haber sido interpretadas como arrogantes o radicales, pero creo que es importante entender el contexto en el que fueron hechas y tener en cuenta la presión y las expectativas que Demet enfrenta constantemente. Creo que Demet está tratando de ser auténtica y fiel a sí misma, y eso es algo que debemos valorar y respetar. No estoy de acuerdo con todas las opiniones de Demet, pero creo que es importante escucharla y tratar de entender su punto de vista. Creo que su voz es importante en el debate sobre el papel de las mujeres en la sociedad turca, y creo que su valentía puede inspirar a otras mujeres a alzar la voz y a luchar por sus derechos. En resumen, creo que Demet Özdemir está pasando por un momento de transición en su vida y en su carrera, y está tratando de encontrar su lugar en el mundo. Está aprendiendo a lidiar con la fama, las críticas y las expectativas, y está tratando de utilizar su plataforma para hacer el bien. No siempre lo hará perfecto, pero creo que está haciendo lo mejor que puede. Y por eso, yo personalmente la apoyo. Además, es importante recordar que las celebridades son seres humanos con sus propias luchas y experiencias. A menudo se espera que sean perfectas e inquebrantables, pero la realidad es que son tan vulnerables como cualquier otra persona. Demet ha tenido que lidiar con el divorcio, las críticas a su trabajo y la presión constante de los medios, todo mientras intenta mantenerse fiel a sí misma y a sus valores. En este contexto, es comprensible que haya momentos en los que se sienta frustrada o enojada y que exprese sus opiniones de manera contundente. Finalmente, creo que es importante fomentar un diálogo abierto y respetuoso sobre los temas que Demet ha planteado. En lugar de juzgarla o atacarla, deberíamos tratar de entender su perspectiva y debatir sobre las cuestiones que ha planteado. Al hacerlo podemos crear un espacio para el crecimiento y el cambio social. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis de las recientes declaraciones de Demet Özdemir. Me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Están de acuerdo con Demet? ¿Creen que se está equivocando? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y generar debate. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Además, síganme en mis redes sociales para estar al día con todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.